Y vamos arriba, arriba, Puerto Rico. Buenas tardes, Boricua. Despierta. Este es el único programa que está generando una conversación de país. Soy Mayra López Mulero desde WKQ 580. Bueno, querida audiencia, el proceso de confirmación del doctor Víctor Ramos culminó, tal y como anticipé. Lo confirmaron, pero me llama la atención que después de todo ese viacrucis y de todo ese novelón que vimos, donde hubo un ataque cruzado entre el actual director ejecutivo del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Carlos Díaz, y su antecesor, el que fuera nominado para la Secretaría de Salud, Víctor Ramos. Y en ese tiroteo, lamentablemente, se diluye la fuerza de la verdad y la fuerza de los argumentos que con razón se levantaron contra el candidato y que a mi juicio sus respuestas fueron bastante evasivas y contradictorias. Era interesante ver cómo a través del proceso que se llevó a cabo en la evaluación de ese nominado, se diluyó, se disipó, se debilitó los argumentos importantes y finalmente se salió con la suya. Pero hay alguien que está consciente, a mi juicio, de esto que les comparto, querida audiencia, en el programa de hoy. Y yo creo que es evidente que el presidente del Senado, don Tomás Rivera Chat, tiene sus reservas con este señor. Porque de otra manera, ¿cómo explicar esa advertencia que le lanzó al doctor Ramos el senador Tomás Rivera Chat? No obstante, Rivera Chat dice, bueno, ese es el candidato que Jennifer quiere, ese es el candidato que yo le voy a confirmar. Y la misma situación la estamos viendo en el caso de justicia, que próximamente estará bajo la evaluación de los senadores, y lo vimos en el caso también de Quiles. Y de alguna manera vemos cómo el proceso que se lleva a cabo en el Senado con relación a los nominados que está enviando Jennifer está marcado por el interés de complacer a la gobernadora. Y si ese interés de complacer a la gobernante de turno no se sostiene en un compromiso correcto, firme de los candidatos, y por otro lado se omite en el proceso la información importante y relevante para después que lo linchan, le pasan la manita y le dicen, no, pero tú eres un hombre humilde y eres un servidor y te vamos a dar el beneficio de la duda. Ojo con eso, porque precisamente por estar cargando a estos candidatos es que el PNP se busca los problemas que se busca en los asuntos relativos a la sana administración pública. Sí, honestamente. Tanto es así, querida audiencia, que hoy, en el Nuevo Día, la primera plana es la confirmación de lo que ya había adelantado el CPI. El Centro de Periodismo Investigativo había adelantado que este señor Héctor Joaquín Sánchez estaba siendo investigado por los Federico y los Cocorocos por alegadamente ser artífice de varios esquemas dirigidos a distintos propósitos. Pero todos se encuentran en un mismo objetivo:
el billete. Desviar el billete para beneficio del político o del funcionario público que ejerce determinada tarea a nivel gubernamental. Y en el caso particular de Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, hoy prácticamente nos están exponiendo en el periódico lo que va a ser el indictment que se estará presentando probablemente contra los implicados. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque precisamente este señor se le atribuye utilizar su cargo para beneficio suyo, buscando kickback, dinero proveniente de contratistas con los cuales él hacía negocio cuando estaba en el Departamento de Educación. Y posteriormente recibía un beneficio. Luego de eso, también en el contexto electoral se le atribuye otro esquema. ¿Para qué? Para obtener recaudos económicos en beneficio de la campaña de Pierluisi y de su propio interés. Pero me llama mucho la atención porque en el caso particular hoy surge de la prensa en una nota extraordinaria de Gloria Ruiz Cuilán que hay gente hablando que aparentemente el Nuevo Día tiene y está en posesión de documentos y de evidencia que confirman el avance de la investigación penal a cargo de los Federico y los Cocorocos. Mencionan que el dinero fue a parar a la campaña de Pierluisi. Se mencionan unas gestiones alegadamente conocidas por Guillemard, a quien se le trató de contactar y no apareció a dar explicaciones a la prensa. Así que esto promete mucho, querida audiencia, y una vez más confirmamos que esta administración se está tomando un riesgo muy, muy grande en la selección de las personas que son parte cercana del equipo de la gobernadora de turno. Y todavía falta más. La están complaciendo a todos los niveles y tanto es así que en el caso particular de la posición para la procuradora de las mujeres, esa nominada bajó por descargue y definitivamente también se le complace a la gobernante de turno al bajar por destaque el nombramiento de la licenciada Astrid Piñeiro Vázquez. Nombramiento de 10 años. Nombramiento que no fue consultado con ninguna entidad que haya dado o que se dedique a darle servicio a las mujeres. A las organizaciones feministas tampoco se le consultó. Y esta dama se aparta en términos de su trayectoria de lo que la ley orgánica que crea la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres exige. Y ustedes saben que yo le he discutido hasta la saciedad en programas previos de cuáles son esos requisitos. Y indudablemente esta señora no es conocida por cumplir con los mismos. Y vamos a seguir viendo este patrón, se los advierto. Vamos a ver qué van a hacer con justicia, que es el próximo que viene. Y la ronda va para la próxima semana, querida audiencia. Por otro lado, quiero también recalcarle que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, ha presentado un proyecto que es el 465, con el propósito de enmendar el Código Penal para añadir 2 delitos más. Vamos a seguir metiendo delitos en Puerto Rico. Ya mismo estornudar también va a ser un delito. Y esto responde al suceso de la mujer que le entró a batazos al vehículo en el cual viajaba otra mujer y que luego la saca por la fuerza y la golpea. Esto fue captado por videos que se fueron virales en las redes sociales y
insólitamente, a pesar de que se conoce la responsable del delito, las autoridades no están provistas de la evidencia necesaria para poder llevar esto a la atención de los tribunales en un proceso judicial de carácter penal y demostrar la culpabilidad más allá de dudas razonables, como lo exige nuestra Constitución. ¿Qué pasa? Ya yo les había explicado también en otros programas que aparentemente estas dos mujeres se conocían, porque la víctima está renuente a cooperar con la investigación y el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, lo hizo público. Y esto también provocó que el exsecretario de Justicia, César Miranda, el sábado pasado en una actividad que le entregaron una medalla, la medalla de Luis Muñoz Marín, él le envía unas expresiones directas, una exhortación directa a la secretaria de Justicia, Janet Parra, de que eso no lo dejaran así. Yo les hablaba de que existen distintos medios de prueba, pero esto es mucho más complejo de lo que parece y vamos a estar discutiéndolo en el día de hoy. Y también vamos a estar hablando, querida audiencia, de otra legislación que está impulsando el presidente del Senado para reestructurar todo lo relativo a la permisología. Vamos a hablar de otra legislación que es el proyecto del Senado 81. Porque no nos callan, mi partido es Puerto Rico, no se vaya nadie. Mayra López Mulero en el 580. Mi voz es la voz de aquellos que no se atreven a hablar. No nos callan. Y paso de inmediato, querida audiencia, a profundizar un poco con relación a esta intención de legislar para crear dos nuevos delitos en el ordenamiento penal de Puerto Rico. Ustedes saben que el presidente del Senado ha presentado el proyecto 465, que lo que plantea es que se va a considerar como conducta delictiva el que una persona se niegue a cooperar en una investigación criminal. Y eso también incluye aquellas personas que se nieguen a comparecer a un tribunal por exigencia del Estado para autenticar el contenido de un video. Y esto responde al suceso que captó la atención, querida audiencia, de todo el país en un video que se fue viral a través de las redes, que captó un incidente violento entre dos mujeres y resulta que la víctima no quiere cooperar con las autoridades, lo que me lleva a mí razonablemente a inferir que estas mujeres se conocían de antes del incidente y que probablemente había riñas previas o algún tipo de relación, etcétera. Pero vamos a hablar de esto un poquito en mayor detalle y para eso quise contactar a un jurista de primer orden a quien aprecio y distingo, que es el licenciado Alberto Rivera Ramos. Lo tengo en línea telefónica. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, muy bien, gracias Mayra por la oportunidad y un saludo a tu audiencia. Pues, ¿qué te parece a ti? ¿Estás al tanto de este proyecto que está presentado por el presidente del Senado y que lo que busca es un poco recoger lo que pasó hace poco entre esas dos mujeres ante hasta un punto, algún nivel de frustración, pienso yo, porque la presidenta de la Asociación de Fiscales claudicó en su interés de procesar a esta persona porque entiende que a pesar de que cuenta con el video, no es suficiente para poder culminar un trámite judicial más allá de dudas razonables, en ausencia de testigos. Y me gustaría que tú le expliques a mi audiencia tu lectura sobre toda esta situación. Pues mira, me parece sumamente interesante y coincido con lo que dices. Este proyecto, valga la redundancia, proyecta la impotencia, ¿verdad?, de poder procesar a esta persona, aunque a mi juicio existen maneras independientes y recursos para poder hacerlo, para poder procesar a esta joven, ¿verdad?, que pudimos todos observar en el video, donde está manifestando palabras soeces, insultando, alterándole la paz, agrediendo, destruyendo propiedad, ocasionando daños y otros múltiples delitos. Uh-huh. Entonces vemos cómo la falta de cooperación de la alegada perjudicada de la víctima, pues
pone en entredicho la capacidad investigativa del Estado y la manera de poder procesar a esta persona cuando a todas luces la comisión del delito quedó evidenciada de manera viral por todos los medios y por todas las redes sociales y ante esa impotencia vemos cómo es que entonces el presidente del Senado presenta esta medida para crear delitos cuando el problema estriba en cómo la capacidad investigativa se ve disminuida en cierta medida por la falta de cooperación de la víctima, no pese a que hay otras maneras para procesar. Háblame de eso, para que la gente que nos está escuchando, Alberto, pueda entender cuáles son esas otras maneras. Danos unos ejemplos. Pues mira, por ejemplo, la evidencia digital, evidencia electrónica, los videos, pueden ser, si son pertinentes a una causa de acción, pues allá pasando el escollo de la pertinencia pueden ser autenticados de ciertas maneras. La mejor obviamente es que la persona que tomó el video vaya y autentique el video, valga la redundancia, que es lo que pretende en ausencia este proyecto. En ausencia de la persona que lo tomó, ¿cuáles serían los mecanismos? Pues hay varios, pero va a depender de los casos. Por ejemplo, que los agentes de servicios técnicos o la unidad especializada de video, fotografía, sí, la prueba pericial de la policía, que traigan un perito. Perdóname. Que traigan un perito. Correcto, va al tribunal y dice, mire, este video yo lo extraje o lo pude obtener de una página que es confiable, que es Instagram, que es Facebook, que es una red social bastante confiable, que no hay indicios de que no, ¿verdad? De falta de confiabilidad. Y puede autenticarlo. De hecho, las reglas de evidencia permiten la identificación por voz. Y esta dama en el video a todas luces está gritando, está hablando, está haciendo múltiples manifestaciones que pueden identificarla, puede ser identificada de múltiples maneras. Y además, es decir, nuestro ordenamiento tiene las herramientas. El problema que veo con el proyecto es que al convertir este tipo de conducta en delito, hay que dar otras protecciones constitucionales que no sé si el proyecto las recoge o lo vislumbra. Las protecciones constitucionales como el derecho a la no autoincriminación, que las personas tienen derecho a permanecer callados, que esto puede, está roza con el derecho a la intimidad de las personas, cómo van a obtener acceso quizás a los videos o a la prueba valga la redundancia, ¿verdad?, de íntima de las personas, y es decir, que van a haber múltiples escollos para... Pero yo creo... sí. Yo creo que tú diste, perdona que te interrumpa, pero me parece que lo más importante de todo esto es que hay como una incapacidad de meterle más fuerza o recursos a las tácticas de investigación, darle los recursos a la policía para que puedan tener el equipo necesario y que tengamos los peritos necesarios en situaciones de esta naturaleza, porque el presidente del Senado dijo algo que yo comparto con él. O sea, no hay duda de que hay cierto grado de frustración en la población al percatarse de que es poco probable que se procese a la responsable de esta acción tan violenta, ¿verdad? Y eso podría dar la impresión de que no se está haciendo nada o de alguna manera fomenta la percepción de impunidad y se afecta la imagen de la policía y así sucesivamente. Pero yo no creo que para resolver ese problema debamos recurrir a seguir creando más delitos y más delitos y más delitos, porque si vamos a estar creando delitos totalmente. Cada vez que alguien hace algo que exacerba el ánimo de la población, lo vamos a codificar como delito, pues ya mismo estornudar va a ser un delito. Y correcto. Me parece a mí... No, y debemos recordar, Mayra, que esta persona también hay otros videos que fueron con anterioridad a estos hechos donde aquí hay varios perjudicados y hay que ver cómo se hayan investigado esas otras perjudicadas o esos otros videos, o porque al tratarse de delitos graves, pues ya sabemos que los términos prescriptivos son más extensos y que no necesariamente esos otros delitos están prescritos. O sea que si esta perjudicada no quisiera radicar cargo o no quisiera hacer manifestaciones, existen otras. Yo creo que sí, que tiene mucho que ver con lo que tú estás hablando en términos de que hay que agotar todos los mecanismos investigativos y indagar un poco más allá de lo evidente, ¿verdad?
para poder entonces, antes de concluir o de abdicar en las prerrogativas de hacer el trabajo. Y me parece a mí que en ese sentido, no sé si la secretaria de Justicia intervino en esta legislación, pero me preocupa mucho un aspecto que nadie discute, Alberto, cuando se habla de contenido de videos o de audio, y es la famosa inteligencia artificial, hermano. Sí. Porque yo te puedo crear a través de inteligencia artificial un video cuyo contenido aparentemente es contundente y es un montaje. Entonces, ¿cómo yo manejo eso? Pues eso evidentemente promueve y exige que los organismos investigativos cuenten con la pericia para detectar estos asuntos y poder Correcto. Distinguir lo que es auténtico de lo que no es auténtico. Pero eso cuesta recursos. Entonces, volvemos a lo que tú decías ahorita. Es mejor entonces crear delitos y reaccionar a estas conductas antisociales de manera punitiva en vez de atacar o por lo menos de darle y concederle recursos a las entidades investigativas. Esto me recuerda a mí cuando el maratón de Boston, al joven y a los autores los identifican por cámaras de video que estaban por toda la ciudad y cómo utilizaron ese peritaje para poder dar con el paradero de estos jóvenes que ocasionaron ese acto terrorista. Pues principalmente debemos emular eso. O sea, los recursos existen, pero no entiendo que no debe ser creando delitos y añadiéndole páginas al Código Penal. Y quiero compartir contigo una expresión que hizo el presidente del Senado y que fue recogida en Noticen de hoy, en una nota de Pamela Hernández. Déjame buscarlo porque mira, óyete esto que dijo don Tomás Rivera Chat. Y cito, este proyecto busca proteger la integridad de las víctimas, quienes deben ser escuchadas y apoyadas en su búsqueda de justicia. Además, hace un llamado a la responsabilidad ciudadana, ya que la colaboración de la comunidad en la identificación y validación de evidencia digital es fundamental para que las autoridades puedan procesar a los responsables de los crímenes. No podemos permitir que la impunidad prevalezca, especialmente cuando las víctimas son personas inocentes y vulnerables. Cierro la cita. Fíjate que ya ya la premisa parte de que esta legislación está pensada en la víctima, los derechos de las víctimas. Pero realmente, cuando hablamos de derechos en el ámbito penal y cuando hablamos de esa Carta de Derechos de nuestra Constitución, se refiere a los acusados, ¿entiendes? Sí. Y aquí, y estoy viendo cada vez con mayor fuerza y frecuencia que indistintamente se habla de derechos de las víctimas como si se tratara de derechos constitucionales, y eso no es correcto. Estamos hablando de que hay una Carta de Derechos de carácter estatutario que le provee a las víctimas un trato y una intervención en el trámite investigativo de carácter, ¿verdad?, de que participe y que se le escuche, pero hasta ahí, ¿comprendes? No, y me parece un poco contradictorio también, porque si es para promover o proteger a las víctimas, y en este caso precisamente la víctima no quiere declarar, entiendo yo, o infiriendo que por miedo, bueno, entonces vamos a crear delitos. Claro. Bueno, no solamente, perdona que te interrumpa nuevamente, Alberto, no es solamente la víctima no quiere declarar, la persona que le pasó el bate, la cooperadora, a la agresora tampoco quiere hablar. Y mi teoría de las razones que podrían estar aquí subyacentes es que estas dos mujeres se conocían de antemano y que existe una relación previa entre ellas, algún tipo de situación de carácter emocional que ahora no quieren dejar el asunto así, ¿comprende? Pero claro, pero me parece más lógico para mí, ¿verdad?, que esa protección a las víctimas se incentive de otra forma. De acuerdo, pero se busque la manera de incentivar la cooperación ciudadana, pero no creando delitos, es a lo que me refiero. Yo estoy totalmente de acuerdo. Al tipificar delitos también hay unas protecciones que hay que siempre salvaguardarle a los acusados, y esto puede traer muchos escollos y puede complicar esto más todavía. Y la gente, y también la gente, pues sencillamente los que tomen un video de alguna situación en la calle donde
impera la violencia en estos tiempos más, pues no lo suben. Exactamente. Tan sencillo como eso. No tengo ningún incentivo porque de hecho hasta me puedo exponer. De acuerdo. Ayuda a que me procesen por un delito. Seguro, y ante esas circunstancias pues se frustró si esa es la respuesta de la gente de no subir ese tipo de videos a las redes, pues la legislación se anula porque es que no es el mecanismo. Por eso es que existen análisis de escrutinio cuando se tratan de intereses y de derechos fundamentales que chocan con el interés del Estado en frenar el asunto criminal. O sea, es la pregunta que hay que hacerse. ¿Este mecanismo que promueve esta legislación es el único que existe para lograr el objetivo que busca o hay mecanismos menos onerosos para lograr lo mismo? Eso es lo que exige nuestro análisis constitucional de esta medida, me parece a mí. ¿Algún comentario tuyo? Tienes toda la razón. No, que al final del día volvemos, el remedio tiende a ser peor que la enfermedad, claro. Y que ya nuestro ordenamiento jurídico atiende situaciones como esta, y que para poder entonces enfriar la cosa y pasar, ¿verdad? Pasarle paños tibios a la frustración que tiene el pueblo, pues hacemos más legislación y seguimos creando delitos cuando ya pues podemos hacerlo de otra manera, es lo que quiero decirte, Mayra. Licenciado Alberto Rivera Ramos, gracias por ser parte de esta conversación de país. Me parece que ha sido una aportación importante para beneficio de la audiencia. Que tengas muy buenas tardes. Igual a ti, gracias por la oportunidad. Buenas tardes. ¿Cómo no? Bueno, ya yo espero que esta conversación los provoque una reflexión de parte de ustedes, porque esto se presta para muchas cosas y se convierte en una tendencia, como me parece que está pasando. No nos callan, no se vaya nadie. Regresamos a esta conversación de país. Ahora vamos a retomar el tema ambiental. Hace algunas semanas que no lo tocamos y la razón es bien sencilla. El gurú mío estaba de viaje atendiendo unos asuntos profesionales en Francia y a pesar de eso hablé con él hace un tiempito, pero ya llegó a Puerto Rico y lo tengo en línea telefónica. Pedro Cardona Roy, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mayra. Saludos a ti y a la audiencia. Como siempre, es un placer tenerte en mi programa y voy directo al grano. La última vez que hablamos sobre todo esa tala indiscriminada que se estaba llevando a cabo en distintos lugares y particularmente en Rincón. Y entonces eso se generó unas controversias que se estaban ventilando judicialmente y el viernes pasado fue el último suceso judicial y me gustaría que me explicaras qué pasó allí. Sí, yo creo que tú le has estado dando seguimiento a este caso. Este caso envuelve pues la intención de la Autoridad de Carreteras y Transportación de hacer un paseo peatonal y ciclista en Rincón, cosa que es deseable. Lo que pasa que el lugar donde se planteaba es un lugar que incluye bienes de dominio público, la invasión de las playas, construcciones de muros que constituyen barreras tanto al flujo de las aguas como al acceso de la ciudadanía hacia la costa. Y todo esto llevó a que se generara una demanda que la firmaba el grupo de amigos de Tres Palmas y también una serie de ciudadanos residentes en Rincón. Uh-huh. El juez, que es Johnny Reyes, había estado viendo este caso y había señalado, ¿verdad?, que entre otras cosas había que traer a la demanda a los ingenieros que certificaron este trámite, ¿verdad? Uh-huh, claro. Y convocó a una vista el pasado viernes en el Tribunal de Aguadilla. Esa vista se llevó a cabo y en ella el juez realizó toda una serie de preguntas, ¿verdad? Tratando de ver si estaba en posición de poder atender el recurso, que es un interdicto que había presentado el licenciado Olivieri representando al grupo de amigos de Tres Palmas. Ok, y entonces una vez, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió una vez se presentan los argumentos de las partes? Mira, yo creo que esta vista para mí fue interesante verla porque, entre otras cosas, el juez señaló
que aquí no se había cumplido con los procedimientos que guían un interdicto, ¿verdad? Donde tienen que haber una serie de presentaciones de información de manera acelerada, ¿verdad? Porque este es un recurso urgente, así que hay que atenderlo con celeridad y le corresponde a la parte que está demandando el presentar tanto las declaraciones juradas que acreditan a los ciudadanos que están demandando como partes que pueden tener standing para presentar un recurso de esta naturaleza, así como las citaciones a esas partes que el juez determinó que eran partes indispensables en este caso. También señaló que no se había cumplido con la respuesta a las desestimaciones que se habían presentado tanto por la OCPE como por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Así que él dio una especie de regaño al principio al abogado, a la parte a Olivieri, a la parte demandante y a la representación legal, ¿verdad? Que me dijiste que era el licenciado Olivieri y después que le hicieron esos señalamientos, subsanó el asunto. ¿Cuál fue el desenlace? Mira, finalmente el juez lo que hace es que le dice al grupo de Tres Palmas, ustedes tienen dos opciones, o yo voy a resolver este caso o ustedes pueden estipular que van a negociar, a desistir de la demanda. Sin perjuicio. Cuando el juez, perdóname para yo entenderte, Pedro, cuando el juez le exhorta a las partes a que consideren dos alternativas, una de ellas abría la puerta para algún tipo de negociación entre las partes para ver si se llega a un entendido. Él le dijo que si desistía el grupo de Rincón podían entrar en una negociación, pero ya en privado y fuera del tribunal, porque él, si continuaban insistiendo en que se viera este caso, él lo iba a resolver. Claro. Y todo apuntaba que lo iba a desestimar. Iba a resolver de una manera adversa al grupo de ciudadanos de Rincón. Y eso tiene mucho que ver con asuntos estrictamente de forma. No necesariamente a nivel sustantivo, ¿verdad? En términos de los reclamos Correcto. De los manifestantes. Pero, como tú muy bien expresaste, el vehículo procesal del interdicto tiene unos requisitos de forma que hay que cumplirlos al pie de la letra. Y si hubo algún tipo de error en ese sentido, pues el juez fue salomónico, porque él no tenía por qué abrirle una puerta, una salida a la parte que estaba haciendo el reclamo del remedio. Y yo creo Correcto. Que fue muy sabio de parte del juez haber optado por ese mecanismo, porque esto iba a ser recurrente. Porque si estas actividades siguen de esta manera, va a seguir la confrontación entre manifestantes y proyectistas, ¿entiendes? Sí, hay otra parte que para mí fue interesante y es que la Autoridad de Carreteras y Transportación, si hubiera sentido que ellos tenían todas las cosas en orden, posiblemente hubiera insistido en que el juez resolviera. Pero a mí me dio la impresión de que la Autoridad de Carreteras y Transportación se dio cuenta de que no tiene un deslinde vigente, que no tiene toda el proyecto en orden y considerado como corresponde para un proceso de permisos, y ante esa situación prefirió, en lugar de insistir que el juez resolviera, dijeron, bueno, pues nos vamos a reunir con la parte de los ciudadanos de Rincón mañana miércoles y vamos a atender los asuntos en privado. Excelente. Ojalá eso rinda fruto. Oye, quiero hablar contigo de otra cosa. Sabes que el presidente del Senado ha estado muy activo sometiendo legislación a la atención de sus pares, ¿verdad? Y recientemente presentó el proyecto del Senado 81, que es una criatura del presidente, y que lo que está promoviendo es que se haga una reevaluación, una modificación a todo lo que tiene que ver con los procesos de permisos de Puerto Rico. Y esto va muy de la mano, ¿verdad?, con asuntos
que tú nos has explicado que antes estaban bajo la atención de otras agencias, ¿verdad? Y que tienen que ser tomadas en cuenta, por ejemplo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, etcétera. Y me gustaría conocer primero que nada, sabes de lo que te hablo, ¿verdad? Del proyecto del Senado 81. Sí, y gracias por traerlo, porque creo que es súper importante que entremos en esta conversación en el país, ¿verdad? ¿Por qué tú consideras que es importante? ¿Cuál es tu primera impresión sobre esta propuesta de legislación? Bueno, todo proyecto que sea un proyecto de enmienda a la ley de reforma de permiso hay que mirarlo con mucho detenimiento, sobre todo porque esta ha sido una de las leyes más inefectivas y que ha causado que el trámite de permisos en Puerto Rico, por un lado, es un 900% más caro que lo que era en el año 2009 y nosotros no hemos tenido ningún adelanto en cuanto a celeridad ni certeza de los permisos que se otorgan en Puerto Rico. Y cuando nos enfrentamos a un caso como el que hemos estado viendo en el paseo que hablábamos anteriormente en Rincón, donde una agencia como la Autoridad de Carreteras y Transportación ha utilizado los vehículos que provee la ley de reforma de permiso para pasar por alto todos los requisitos reglamentarios y legales, hay que mirar este tipo de cosas con detenimiento. Lo que plantea Tomás Rivera Schatz en esta ley es que un ente administrativo como la Oficina de Gerencia de Permisos podrá sustituir la determinación de agencias que incluso son parte del gabinete constitucional, wow, ¿verdad? Y que tienen unas leyes habilitadoras que le concede a los secretarios o a los directores unas facultades específicas por la pericia que tienen en relación a esos temas. Ahora van a ser sustituidos por un ente administrativo que se nombra por un secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Pero esto es una cosa, no sé, un poco absurda, porque ¿cómo tú le vas a dar a una persona que no tiene el expertise de la agencia que evalúe el trabajo de quien tiene el expertise? O sea, no entiendo. Porque si tú... Ajá, dime. Y establece, entre otras cosas, dice, si usted no se expresa en el plazo de tiempo que se le ha concedido, que es un plazo súper breve de 15 o 30 días, uh-huh, entonces se entenderá que usted favorece la acción. Que no tiene ninguna objeción. Sí. Lo más grave está en la exposición de motivos, ¿verdad? Que expresa que esta ley tiene supremacía sobre cualquier otra ley. O sea, una vez aprobada esta ley, sustituiría lo que está dispuesto en la ley del Departamento de Recursos Naturales, la que creó el Instituto de Cultura Puertorriqueña y cualquier otra ley. Por eso, pero lo que tú... nunca lo había visto. Yo jamás había visto una... No sé tú. No, para nada. O sea, cada agencia que has mencionado tiene una ley orgánica, ¿ok? Y evidentemente esa ley orgánica es lo que establece la política pública de la persona que va a dirigir esa agencia que tiene el compromiso de adelantar esa política pública. Y esa figura que es el secretario de la agencia o secretaria de la agencia descansa en una estructura gubernamental en la cual tiene un montón de empleados que cuentan con las destrezas y el conocimiento necesario para llevar a cabo la encomienda de forma correcta. Si esa expertise que se le reconoce a la agencia, ¿verdad?, se desplaza fuera de la misma y se pone en manos de un sujeto que lo que va a estar evaluando es estrictamente una actividad económica desde la óptica del desarrollo económico, pues entonces abandonamos la defensa de nuestro patrimonio, que es lo que estamos viendo aceleradamente en los últimos años. Y yo, francamente, me preocupa mucho lo que tú me acabas de decir de la cláusula de supremacía, porque si chocan, como es evidente, claramente van a chocar, pues ahí, en lugar de darle preferencia al criterio de la agencia que cuenta con
el expertise se lo estás dando a un tercero que no necesariamente tiene ese mismo conocimiento. No sé si me hago explicar. Sí, y para mí eso es súper preocupante. Entonces, una ley cuyo título es Ley de Reforma de Permiso, de momento va a tener supremacía sobre la ley orgánica de una agencia como el Departamento de Recursos Naturales. Okay. ¿Cómo es eso? Vamos a, mira, yo tengo aquí la ley que me la acaban de traer y quiero ir un momentito al texto, al artículo 8.4, evaluación de las solicitudes de recomendaciones, consultas y permisos. Recomendaciones. Y dice lo siguiente: previo a la presentación de toda solicitud de consulta o permiso, deberán solicitarse o obtenerse las recomendaciones según se establezcan en el Reglamento Conjunto de Permisos de conformidad con lo dispuesto en esta ley. En dicho reglamento, esas recomendaciones, ¿a quién se les pide, Pedro? Eso es a unos funcionarios que están destacados en la Oficina de Gerencia de Permisos. Son unos técnicos que conocen de unos aspectos específicos, pero no de todo. Y sí, voy a seguir leyendo. En dicho reglamento se fijará el término para la expedición de las recomendaciones, el cual no será mayor de 15 días naturales para proyectos ministeriales ni de 30 días naturales para proyectos discrecionales, excepto en los casos donde se propongan proyectos a ser ubicados en áreas ecológicamente sensitivas, en los cuales el término para el que se emitan las recomendaciones relacionadas a los recursos naturales será de 45 días naturales y se podría extender a 15 días más, según las condiciones que se establezcan en el Reglamento Conjunto de Permisos. Que eso era lo que tú estabas explicando, de que son términos muy, muy cortos, ¿no? Correcto. Pero fíjate, mira lo que me preocupa aquí. Hay una parte que dice, estas recomendaciones, que son las de las agencias con el expertise, supongo, estas recomendaciones no serán vinculantes. Y la determinación de conceder o denegar un permiso será de conformidad con la totalidad del expediente administrativo. ¡Uy! ¡Peligro, peligro! ¿Tú lo ves igual que yo? Sí, imagínate tú. ¿Y para qué pides recomendaciones si no te vas a vincular a ellas? Claro, entonces tú dices, bueno, tú por un lado estás mencionando que en áreas sensitivas podrás hacer más tiempo, pero sin embargo estás diciendo que esto es una opinión que pone la agencia y que al fin y al cabo se mirará en la totalidad del expediente. O sea, estamos hablando que si alguien va a intervenir sobre un yacimiento arqueológico precolombino en Cabo Rojo, por ejemplo, un ente administrativo que no tiene la pericia en esa área puede determinar que el Instituto de Cultura no tiene mérito en lo que está planteando, no lo tiene ni siquiera que discutir, puede llegar a la conclusión, lo descarta y punto. Le pasan el rolo y vamos a seguir para adelante. Y esa misma situación y esta legislación es bien buena también para la gente de allá de La Parguera, particularmente los suegros de Jennifer. ¿Comprende? Claro. Porque estas cosas no se dan en el vacío. Esto no está pasando así porque sí, querida audiencia. Hay aquí una secuencia de pasos dirigidos a un propósito y socolor de promover el desarrollo económico. Nos están desplazando y nos están privando del disfrute de lo que nos pertenece. Así de sencillo. Y encima de eso, ¿verdad? Como esto es un tema tan complejo y hay tantas disposiciones legales que habrían que armonizar en un trámite integral de reforma, si está movido por buena voluntad del tema de la permisología, pues le incluyen el asunto de la supremacía. Y fíjate, dice aquí que las disposiciones de esta ley tendrán supremacía sobre toda ley, norma o procedimiento que entre en conflicto con esta, que lo hemos visto muchas veces en muchos escenarios, ¿verdad, Pedro? Correcto. A tales efectos, ninguna otra ley, norma o procedimiento vigente podrá menoscabar, limitar o interferir con la política pública establecida en esta ley.
Pero ¿cuántas políticas públicas se han establecido en esta ley? ¿1, 2, 3 o qué? No entiendo. Sí, es bien preocupante esta disposición, ¿verdad? Y los efectos que puede tener. Yo creo que muestra también un deterioro en el pensamiento de los legisladores, toda vez que descansa sobre un supuesto de que el trámite de permiso va por encima de cualquier expresión de política pública que se haya esbozado, bien sea a través de leyes, reglamentos o algún otro vehículo, los planes que se preparan. Y eso es bien peligroso. Y además es un retroceso para una sociedad, ¿verdad? Yo no puedo pensar en otro lugar en el mundo que yo haya leído que estén inclinados a hacer una cosa como esta. Sí, y fíjate si ellos están conscientes de que lo que están haciendo es como un Frankenstein jurídico, que lo recogen en la sección número 4. Fíjate, mira, es que es increíble. Ok, mira lo que dice, que el Departamento de Recursos Naturales y la Oficina de Gerencias de Permisos deberán adoptar todas las providencias reglamentarias pertinentes para el cumplimiento de esta ley en un término de 180 días. Y en esos 180 días, querido amigo Pedro Cardona Roy, deberán, ¿verdad? Esas agencias tienen que revisar en ese mismo plazo su autoridad estatutaria. Así que esa es la ley orgánica de cada agencia. Sus reglamentos administrativos, sus políticas y procedimientos, óyete esto, con el fin de identificar posibles deficiencias o inconsistencias que puedan impedir el cumplimiento total de los fines y disposiciones de esta ley. O sea, ya ellos tienen conocimiento de entrada de que van a tener choques con otras disposiciones y le están ordenando a esa agencia que identifiquen eso, dónde están esos chícharos que van a estar reventando cuando se apruebe esta disposición y este proyecto, si es que se aprueba, y como ellos tienen el sartén cogido por el mango y el mango también, pues la van a aprobar. Y los chícharos, pues los veremos explotando y la gente a pelear en los tribunales. ¿Qué te parece, Pedro? Sí, no, es una forma de crear un caos y fíjate que también hasta el pensamiento detrás de esta ley es torcido, porque una agencia administrativa no puede revisar su autoridad estatutaria. Exactamente. Para eso es que existe la legislatura, ¿verdad? Uh-huh. Quien dispuso cuáles son las instrucciones que guían los procesos del Departamento de Recursos Naturales y lo vació en la ley orgánica. Entonces, ¿cómo es posible que a través de un proceso de revisión como el que se describe en la sección 4 de esta pieza se pretenda revisar la autoridad estatutaria del Departamento de Recursos Naturales? Eso es incoherente. Y estamos viendo acciones incoherentes no solamente en este escenario de los recursos naturales, lo estamos viendo también bien marcadamente, en mi opinión, en los asuntos energéticos, que los vamos a estar desarrollando próximamente, querida audiencia, y ese es mi compromiso con ustedes. Pedro, gracias como siempre en aportar tu conocimiento, pero sobre todo tu compromiso con Puerto Rico y tu disposición a participar en mi programa. Lo vamos a hacer con mucha frecuencia y aprecio profundamente esa aportación. Gracias y que tengas buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. ¿Cómo no? Bueno, ya ustedes escucharon, juzgue usted, mi partido, Puerto Rico y la verdad. Duele y cuesta. No nos callan. Nos vemos mañana.